Hola de nuevo mis estimados estudiantes. En este video voy a explicar brevemente el segundo caso de división de polinomios, que es cuando se tiene que realizar la división de un polinomio entre un monomio. Bien, para comprender al 100% este video, este tema, tendremos que haber visto el video anterior en donde explico el primero de los casos de división, que es la división de monomio entre monomio. Así que les sugiero que lo revisen, ya que se encuentra también en el portal. Bueno, la división de polinomio entre monomio consiste, pues, en dividir una expresión algebraica que tiene dos o más términos, un polinomio, entre una expresión algebraica que tiene únicamente un solo término, que es un monomio. Entonces, si tomamos como ejemplo un trinomio de esta forma entre un monomio, la división de polinomio entre monomio obedece a lo que se conoce como propiedad distributiva de la división, la cual nos dice que cada uno de los términos de este polinomio se tiene que dividir entre el monomio siguiendo las leyes y los pasos que se siguen en la división. Por lo tanto, esto significa que este primer término se dividiría entre el monomio que está aquí, y luego este segundo término se dividiría entre el monomio que se encuentra aquí, y este tercer término se dividiría también entre el monomio. ¿Okay? Esto se conoce con el nombre de propiedad distributiva de la división. Bien, entonces esto es nada más la estructura o la forma que vamos a ir siguiendo. Vamos a, para entender mejor esto, a realizar un ejemplo que espero que nos permita entenderlo con más detalle. Bien, en este caso vamos a dividir un trinomio entre el monomio 3x, para lo cual lo primero que tengo que hacer es dividir este primer término entre el monomio 3x. Entonces vamos a ir realizando esta división siguiendo los mismos pasos que seguimos en el primer caso, que es el de monomio entre monomio. Esos pasos son, recuerden, primero se hace la división de signos. Después se hace la división de coeficientes. Y por último se hace la división de las literales que conforman la parte literal. Esto siguiendo evidentemente las leyes de exponentes que se utilizan en división. Recordemos que al dividir una literal entre una literal igual, los exponentes se van a restar. Entonces, vamos a realizar esta operación. Comenzamos con este primer término dividido entre 3x. Comenzamos con el signo. Positivo entre positivo, el resultado me da positivo. Al ser el primer término que va a conformar el cociente, no es necesario escribir al inicio el signo positivo. Vamos a dividir ahora el coeficiente del primer término que está aquí entre el monomio. 15 entre 3 nos da 5. Bien, vamos a dividir ahora la parte literal. X al cubo entre x, al ser la misma base, sus exponentes se restan. 3 menos 1 sería x al cuadrado. Vamos a dividir ahora este segundo término entre el monomio. Comenzamos con el signo. Negativo entre positivo, menos entre más, menos. Ahora vamos a dividir los coeficientes. 12 entre 3 me da 4. Y ahora la parte literal. X cuadrada entre x. Al ser la misma letra que se está dividiendo, los exponentes se restan. 2 menos 1,
1. Entonces nos quedaría x a la 1. Pero recuerden que el exponente 1 no es necesario escribirlo. Bien. Continuamos con el último término del trinomio. Lo vamos a dividir también entre el monomio. Más entre más, el resultado es más. Continuamos con los coeficientes. 6 entre 3 me da 2. Y x entre x, el resultado es 1. Entonces es como si tuviéramos aquí un 1. Entonces es lo que se conoce coloquialmente como, o lo que decimos, algunos profesores dicen que se cancela. Bien, entonces este sería el resultado de esta operación. Bien. Vamos a continuar con un ejemplo más para entender mejor estos casos. Bien. En este caso también tenemos un trinomio que se va a dividir entre un monomio. Vamos a dividir el primer término del trinomio entre el monomio que tenemos aquí. Comenzamos con el signo. Positivo entre positivo, el resultado es positivo. Al ser el primer término del cociente no es necesario escribirlo. Vamos a dividir los coeficientes. 12 entre 2, el resultado es 6. Bien, y ahora vamos con la parte literal. A al cubo entre A. Recuerden que los exponentes se restan. 3 menos 1 me daría 2. A al cuadrado. Y vamos con la literal B. B entre B, pues nos va a dar 1. En este caso, como se dice, se cancela, entonces ya nos escribiría la B. Bien, vamos a dividir ahora este segundo término entre el monomio. Comenzamos con el signo. Menos entre más me da menos. 8 entre 2 me da 4. A cuadrada entre A obtendría, los exponentes se restan. 2 menos 1 me daría 1. Entonces quedaría A a la potencia 1. Recuerden que el 1 como exponente no es necesario escribirlo. Vamos ahora a dividir la B. B cuadrada entre B. Obtendríamos el mismo caso anterior. Sería 2 menos 1. En este caso sería B a la 1, que tampoco es necesario escribirlo. Vamos a dividir por último este tercer término entre el monomio. Vamos primero con el signo. Menos entre más me da menos. 2 entre 2 será 1. Lo voy a escribir aquí abajo porque aquí ocurre un caso interesante. A entre A nos va a dar 1, entonces es como si este 1 se multiplicara con este. B entre B nos va a dar 1 también. Entonces básicamente 1 por 1 por 1 pues nos va a dar como resultado 1. Bien, en otras palabras, o para entenderlo de una manera más sencilla, estamos dividiendo lo mismo entre lo mismo. Entonces eso siempre nos va a dar como resultado 1. Entonces aquí el resultado daría 1. Bien, uno de los errores más comunes de los estudiantes es creer que al ser lo mismo que se divide entre lo mismo, esto se cancela y nos queda 0. Entonces aquí no escriben este tercer término, pero eso es un error. Aquí, al dividir lo mismo entre lo mismo, el resultado es 1. Es como si dijéramos 4 entre 4, el resultado es 1. 3 entre 3, el resultado es 1. Bien, entonces este es el resultado. Y bueno, jóvenes, vamos con este último ejemplo en el cual seguiremos la misma mecánica. Bien, vamos a dividir este primer término del trinomio entre este monomio que tenemos aquí abajo. Comenzamos primero con los signos. Positivo entre negativo, el resultado es negativo. Vamos ahora con los coeficientes numéricos. 6 entre 2, el resultado es 3. Bien. Vamos con la parte literal. X al cubo entre x cuadrada, nos quedaría x. Los exponentes se restan. 3 menos 2 nos quedaría 1.
pero recuerden que el exponente 1 no es necesario escribirlo. Vamos a dividir ahora y cuadrada entre y al cubo. Y aquí ocurre un caso muy interesante. 2 menos 3, el resultado sería menos 1. Recuerden que no nos deben de quedar las literales con los exponentes negativos. En el video anterior explicábamos la ley de exponentes que se utiliza para esto. En un momento simplificaré la expresión. Vamos ahora a continuar dividiendo el segundo término entre el monomio que está aquí abajo. Comenzamos con los signos. Menos entre menos, el resultado es más. Aquí sí hay que escribirlo. Bien. Continuamos con el coeficiente numérico. 4 entre 2, el resultado es 2. Vamos ahora con la parte literal. X cuadrada entre x cuadrada, el resultado sería 1. Bien. Entonces no es necesario escribirlo aquí porque sería como si yo hiciera 2 por 1, el resultado sería 2. Y al cubo entre y al cubo también nos da 1. Entonces lo mismo, no es necesario escribirlo, ya que esto nos quedaría como si tuviera 2 por x entre 2 entre x entre 2 es 1. Y al cubo entre y al cubo es como si tuviera 1 también. Entonces 2 por 1, pues el resultado es 2. Así que no es necesario escribirlo, quedaría nada más de esta manera. Dividimos ahora el último término de este trinomio entre el monomio. Comenzamos con los signos. Menos entre menos, el resultado es más. Coeficiente 8 entre 2, el resultado es 4. Viene la parte literal, x a la 1 entre x al cuadrado. Aquí ocurre un caso interesante también. Exponente 1 menos 2, el resultado es menos 1. Bien, ahorita vamos a simplificar esta expresión. Y por último, y al cubo entre y al cubo sabemos que nos da como resultado 1. Así que se cancela y no es necesario escribirlo. Bien, entonces, por ley de exponentes sabemos que las literales no nos deben de quedar con exponente negativo. Así que en el video anterior explicábamos que la ley de exponentes nos permite hacer que el exponente de esta literal cambie de signo, es decir, se vuelva positivo siempre y cuando esta literal afectada la cambiemos de lugar y la pasemos al denominador. Entonces esta expresión quedaría, esta y que está a la menos 1 se baja al denominador y su exponente se volvería 1 positivo. Entonces recuerden que el exponente 1 positivo no es necesario escribirlo. Bien, escribo el segundo término que no sufre ningún cambio. Y aquí tenemos el mismo caso con este tercer término. 4. Y la literal que está siendo afectada con exponente negativo, la bajamos al denominador para que su exponente se vuelva positivo. De manera que aquí quedaría x a la 1. Exponente 1 sabemos que no es necesario escribirlo. Entonces, este sería el resultado de esta división. Entonces, pues, espero que haya quedado comprendido el tema. Cualquier duda, no duden en contactarme vía Classroom o vía correo electrónico. Subiré una serie de ejercicios que nos permitirán practicar este tema y será revisado en clases. Muchas gracias.